y esa persona era usted o es usted, ¿cómo le gustaría que lo recibiera la iglesia? Si hay algo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. ¿Y sabe por medio de dónde Dios lo hace? Por medio de cuando el pueblo trabaja en unidad, en un mismo sentir y en un mismo espíritu. ¿Sabe por qué la iglesia no ha entendido que cuando canta, que cuando alaba, hay ángeles que traen sanidad? Se les olvida porque se les olvidó que un día llegaron de la misma manera. Usted y yo estábamos perdidos, sin fe y sin esperanza, hermano. Pero en ese día hubo algo mágico, algo espiritual, algo celestial que aconteció, porque había un pueblo alabando y glorificando a Dios con todo su corazón. Yo recuerdo ese día. Yo recuerdo que ese día la alabanza más hermosa que yo escuché en mis oídos era: yo siento gozo en mi alma. Ese día estaban cantando: yo siento gozo en mi alma, y gozo en mi alma, y gozo en... Y no estaba el hermano así como que... Déjame ver qué horas son para ver si a qué hora se va a caer el pastor. No, hermano, el pueblo estaba: yo siento gozo en mi alma, y gozo en mi alma, y gozo en mi alma. Se nos olvida, y es algo que usted tiene que cambiar el pensamiento. Se nos olvida que la palabra de Dios dice que uno mayor que el templo está aquí. El pueblo entra a la iglesia sin unidad, sin Espíritu Santo, sin deseo de alabar a Dios, porque no ha entendido que alguien está aquí. Yo no lo veo, no está. Hay un proceso en el que Dios toca tu vida. Muchos de nosotros experimentamos el sentimiento de la negación, de decir que Dios no existía. Yo que vi milagros, yo decía: Dios no existe. ¿Por qué? Porque es malo. Pero cuando entendí el propósito de Dios en mi vida, que a pesar de todo lo que pasé, Él estuvo siempre ahí, entendí que Él me amaba. Y al pueblo se le olvida. Yo quiero que usted cambie ese pensamiento. Cámbielo, hermano. Cámbielo, por favor. Porque un día usted puede caer en necesidad y le va a gustar que el pueblo alabe de la misma manera. Usted tiene que entender que cuando el pueblo alaba, hay ángeles viniendo a este lugar con sanidades. Y al pueblo se le olvida que cuando el pueblo canta, que cuando el pueblo alaba, dice que suceden cosas. ¿Qué más hay? Hay sanidad, poder y liberación. Y ahí se siente la presencia de Dios. Bueno, ¿y por qué no la siente? Porque no está en unidad, hermano. Es que yo no siento nada, mejor me quedo aquí viendo para acá, viendo para allá. Es que no así funcionan las cosas. Yo recuerdo que en el mundo yo miraba gente que yo les voy a decir con lo que pensaba yo. Gente ridícula, no sabe ni bailar y anda haciendo ahí su ridiculez. Pero usted los miraba, oiga, aventando polvo para todos lados. Y no se detenía. Aquí lo mismo. Es que tengo problemas. Haz tu problema a un lado. Cuando comiences a alabar y comiences a glorificar y comiences a entrar en una unidad del Espíritu, dice que ángeles comienzan a subir, ángeles comienzan a bajar. Y lo que traen en sus manos, que traen sanidad, traen bendición para el pueblo de Dios. Hermano, si le va a dar el aplauso tan aguado como se lo está dando, mejor no se lo dé. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo con todo el corazón.
con alegría, con gozo, hermano, amén, porque Él nos bendice en gran manera. Se nos olvida que hay sanidad cuando el pueblo alaba. Hermano, no se nos debe olvidar que la unidad son herramientas poderosas para poder desatar la gloria de Dios. Cuando se alaban a Cristo. Cuando una iglesia no trabaja bajo la unidad, limita. Y cuando habla de la iglesia, habla de usted como iglesia. Hermano, yo quiero decirle algo. Si usted no quiere trabajar en unidad, no lo haga. Por mí no hay ningún problema. Le he dicho, en mis 20 tantos años en el evangelio he visto de todo. He visto cristianos que se levantan en contra del pastor. He visto hermanas que aborrecen a sus hermanos. He visto problemas entre cristianos. He visto, oiga, tantas cosas. Y lo feo es que al final terminan en el mundo. Al final terminan derrotados, perdidos. ¿Por qué? Porque la desobediencia, hermano, que traemos como ser humano bajo nuestra carnalidad nunca va a traer bendición, va a traer derrota. Pero lo que Dios busca es que el pueblo de Dios viva, hermano, en victoria. ¿Cuántos alaban a Cristo? La palabra del Señor Jesús nos dice que un reino dividido no puede permanecer. Es por eso que el Señor Jesús nos muestra, hermano, y le habla a sus discípulos, hermanos, y a nosotros como pueblo de Dios, la importancia de permanecer unidos en un propósito y no dejarse confundir por el enemigo. El enemigo es tan fácil de confundir. El enemigo te confunde tan fácil como cuando tú le das la oportunidad. Es que la predicación no me gusta, yo mejor leo mi Biblia. Cuando Dios trabaja en un pueblo, es porque esa palabra la necesita. No es para ti, no te preocupes, guárdala. El Señor te va a mandar a alguien que tú necesitas hablar de esa palabra. Muchas veces esa palabra no es para ti, pero cuando no hay unidad en el Espíritu, no podemos entender que es el Espíritu de Dios hablando en nuestra vida. Cuando el Espíritu de Dios no está en un cristiano, lo único que vamos a entender es que todo es ofensivo. Pero no es así. Cuando usted está bajo el Espíritu de Dios, usted entiende que la palabra por algo Dios se la está dando. Hermano, Dios me ha dado palabra a mí que a veces no entiendo, y después con el tiempo me encuentro una persona y comienza a hablarme. No era para mí, era para Él. Es por eso que la iglesia debe de tener, hermano, qué tan importante es permanecer unidos. ¿Cuántos alaban a Cristo? La palabra de Dios nos enseña en el libro de Lucas capítulo 11 que cuando el Señor Jesús, hermanos, se encontraba cerca de orar por un endemoniado, esta persona estaba muda. Y cuando el Señor Jesús habló y quedó libre, aquellos que estaban alrededor de Él le dijeron que el Señor Jesús lo sacaba por Belzebú. Cuando usted vive en unidad y cuando usted vive en el Espíritu, y alguien que no está bajo el Espíritu va a decir que no es de Dios. Tengan cuidado, porque ese es un actitud no de Dios. Cuando no, eso no me gusta, y sabe que está haciendo de bendición a alguien, es porque la persona no está en unidad en el Espíritu. Camina en su pensamiento y en su propio camino. Aquellos le dijeron al Señor Jesús: el demonio que tú sacaste, lo sacaste por Belzebú. Y el Señor Jesús le contestó: Satanás no puede dividirse por sí mismo. Amén. Siempre va a haber alguien, hermano. Es momento, hermano, que cada uno de nosotros reconozcamos nuestros pensamientos y vayamos a lo profundo de nuestro corazón y saquemos todo aquello que impide la unidad en el Espíritu dentro del pueblo de Dios. Es tiempo de que verdaderamente haya un arrepentimiento genuino.
en la iglesia de Dios, que si usted habla que es cristiano, que se le note que es cristiano, no porque quiere que el hermano lo sea, no, porque usted quiere ser verdaderamente un hijo de Dios, que usted pueda reflejar a Cristo verdaderamente. Hay cristianos que no lo reflejan. Hay cristianos, mire, que desde el momento que entran aquí a este lugar no le dan ni el respeto a Dios. Para mí este lugar es un lugar donde fue consagrado. Si usted no lo sabe, este lugar fue consagrado un 31 de diciembre para que la gloria de Dios descendiera en este lugar. Y desde el momento, por eso yo lo que le estoy hablando es que usted no entra con el pensamiento de que el lugar que entra santo es. No va a haber consagración, no va a haber respeto para Dios. Quiero decirle que este lugar es un lugar donde la gloria de Dios desciende. Es un lugar donde nosotros tenemos, hermano, que darle el debido respeto, porque su palabra dice: mi santuario tendréis en reverencia. Todo reino dividido contra sí mismo va a terminar desolado. Si usted se divide del pueblo de Dios, si usted se separa de la unidad de Dios, usted va a terminar solo, usted va a terminar derrotado, usted va a terminar en el mundo, hermano. ¿Por qué? Porque se va a separar de Dios. Dios no lo quiere ir, es nuestra carne, es nuestro pensamiento que nos aleja, hermano, de las cosas espirituales. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Cristo? Hermano, debemos de renunciar a cualquier naturaleza pecaminosa que impide la unidad en el Espíritu. Yo entiendo que cada uno de nosotros luchamos. Yo le digo una cosa y no tengo por qué mentir. En su momento yo también no estuve de acuerdo en cosas con mi pastor, pero le voy a decir una cosa: yo nunca me levanté contra él. En cambio, yo lo que hacía era trabajar más por la obra, fortalecer la obra, no hacer división. No, hermano, no apoyen, no, hermano, no ayuden, no. Yo trataba de fortalecer más los hogares. Hacíamos oraciones, hermano, en los hogares que fortalecían, hermano, a las almas de este lugar. Y habían cultos poderosos, cultos, hermano, donde la gloria de Dios descendía en este lugar, donde hubo restauración, donde hubo unidad en el Espíritu. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hermano, una casa donde el padre y la madre están constantemente peleando y en desacuerdos y discutiendo, donde los hijos no respetan a los padres, hermano, ese lugar no va a permanecer. Es por eso que hoy en día, aún dentro de la iglesia, se viven estas situaciones donde el padre no respeta a los hijos y donde los hijos no respetan a los padres, o donde el padre no le da lugar a la hermana. ¿Cuántos están aquí? Es necesario que si nosotros decimos que somos pueblo de Dios, verdaderamente demos frutos de que somos pueblo de Dios. No respetamos a nuestros hijos, no respetamos a Dios. Hoy en día es triste ver que aún dentro de la iglesia, de los que se supone que ya tuvimos una conversión, donde ya se supone que aún estamos bautizados, todavía vivamos, hermano, bajo actitudes carnales y deplorables que alejan a Dios de nuestra vida y que ponen en riesgo la unidad en el Espíritu, porque hay gente que a veces nos mira a nosotros como pueblo de Dios que estamos peor que los mundanos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hay gente que vive decepcionada del cristianismo porque son cristianos que solamente son una apariencia. No tienen verdaderamente una conversión. Y lo que Dios busca es, quieren bendición, necesitan trabajar como un pueblo unido. A mí no me importa, hermano, si usted es gordo, si usted es flaco, si usted es chaparro. A mí lo que me importa es que trabajemos en unidad.
que nos amemos como lo que somos. Somos un pueblo de Dios. Si usted quiere levantarse contra un hermano, ese es problema suyo con Dios. Pero yo le quiero decir en esta tarde, hay almas que necesitan verdaderamente lo que muchos de nosotros estamos despreciando. Y es una palabra que levanta, que restaura, una palabra que en medio de una situación nos da vida, porque estábamos muertos. La gente del mundo necesita ver verdaderamente un cristiano convertido, que verdaderamente proclama que verdaderamente existe un Dios. Hay gente que no cree el evangelio porque miran la desunidad dentro de la iglesia, porque aún, hermano, fuera de la iglesia, muchos hermanos hablamos más de nuestros hermanos. La unidad empieza en el corazón. Cuando usted está unido en un espíritu, que es el espíritu de Dios, usted va a trabajar en espíritu con su hermano. Usted no, defectos todos tenemos. Con todo respeto, a algunos nos duelen los pies, pero eso a Dios no le importa. Unos estamos más gorditos, pero eso a Dios no le importa. A Él lo que le importa es que nosotros trabajemos en un mismo espíritu. Que si hay una liberación, que el pueblo trabaje por esa liberación. Que si hay que rescatar almas, que todos nos vayamos a rescatar almas. Que si queremos una bendición que descienda en este lugar, que todo el pueblo se ponga en un mismo sentir para que Dios derrame esa bendición, hermano. La iglesia no ha podido lograr lo que Dios quiere que logre, porque vienen a la iglesia con otro pensamiento. Paz de Cristo. No todos entran con el mismo sentir. No todos entran con el mismo sentir de decir: yo voy a adorar, yo voy a glorificar, yo voy a exaltar. Le digo, hay unos que tienen espíritu de ambulancia. Entran y salen al culto. Entran y salen, entran y salen, entran y salen. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hermano, necesitamos verdaderamente convertir nuestro corazón. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hermano, la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús, hablándole a los fariseos, Él les dijo que ellos no guardaban la unidad porque ellos estaban llenos de inmundicia. Ellos aparentaban vivir en el Espíritu, ellos aparentaban ser de Dios, pero dentro del corazón vivían dividiéndose, hermano. Porque aún criticaban al Señor Jesús a sus espaldas. Hablaban del Señor Jesús a sus espaldas. Por eso el Señor Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: vosotros aparentáis ser santos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Es por eso que la bendición muchas veces no entra en el corazón, porque llegamos a este lugar con toda la inmundicia en el corazón. Hay inmundicia en nuestra vida. Hay divisiones, hay contiendas, hay pleitos, hay crítica, hay murmuración. Por eso es que la gente no puede conocer a Dios, porque es una neblina que viene a cegar el evangelio. Es una neblina que ciega a nosotros mismos como pueblo de Dios. Es por eso que mucha gente no quiere. Mire, yo le puedo dar un ejemplo. Si mi hermana Lala me permite ponerla como ejemplo. Hace muchos años mi hermana, por una situación, ella se fue del camino de Dios. Y yo le puedo decir, porque yo fui testigo. Cuando un cristiano no vive en unidad, no se da cuenta de lo que está haciendo. Y sí se da cuenta, pero anda en la carne. Que es levantar, que es restaurar. A veces nosotros con una mala actitud no estamos restaurando. Estamos tumbando porque no hay un respaldo de Dios en nuestra vida. Yo recuerdo que esa vez, hermano, fui a la casa de nuestra hermana, yo creo que se acuerdan. Y por aquel dolor que nuestra hermana estaba pasando, y ella dijo: yo no quiero que oren por mí. Porque las palabras que le dieron a ella no eran unas palabras que le estaban restaurando, era una palabra que le estaban diciendo como mandándola al infierno. Y yo era una persona que no sabía mucha palabra.
Andaba de metiche visitando. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi hermana, pues yo sí voy a orar por ella. A mí no me importa lo que ella haya hecho, lo que ella haya pasado. A mí no me importa eso. Dios no me llamó a eso. Y es lo que necesitamos entender. Cuando entramos al lugar, es que aquí te importa eso. Tú ves a lo que vienes a alabar a Dios, vienes a glorificar a Dios, vienes a darle un tributo porque te ha bendecido. Hermano, muchos de nosotros no podemos entender que a veces saliendo íbamos a morir, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos ha defendido. Usted no sabe de cuántos peligros Dios nos ha librado, pero nos sentimos, hermano, como las últimas Coca-Colas en el desierto. Sentimos que no somos dignos de alabar a Dios. ¿Por qué le cuento eso? Porque a veces no nos damos cuenta que no estamos en el espíritu y del momento que actuamos mal, en vez de levantar esta hablar. Una cosa es que usted ande en la carne, pero cuando usted ande en el espíritu, usted va a hablar conforme al espíritu. Para que cada uno de nosotros podamos entender lo espiritual, necesitamos andar en el espíritu. Dentro de la palabra de Dios, hermano mío, nos habla una historia. En Hechos capítulo 2:44, todos los que hablan habían creído y juntos y estaban en común en todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades, y perseverando unánimes cada uno en el templo y repartiendo el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, hablando chismes, contiendas, pleitos, disensiones. El Señor nos dice en su palabra que no va a haber situaciones. Si algo va a pasar, dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Pero el Señor no dice eso. Dice que ellos entraban lo que había, lo que debe de haber en un pueblo unido en el Espíritu. Dice, alabando a Dios. La pregunta del día: ¿cómo alabas a Dios? ¿Cómo alabas a Dios? Hermano, si Dios nos pagara de la forma en que nosotros alabamos a Dios, créame que usted estuviera bien pobre. ¿Por qué? Porque lo hacemos de mala gana, lo hacemos de mala actitud. Si levantamos la mano, la levantamos a la mitad. Si cantamos, parece que nos estamos muriendo, como si nos faltaran vitaminas. Amén. Pero no se presente una necesidad. Señor, ahí queremos que hasta el líder que nos cae mal, vamos, ore por nosotros. Amén. Hermano, Dios merece lo mejor. Amén. Usted no viene a buscar a Dios por lo que los demás puedan darle a usted. Aleluya. Un ejemplo, es un ejemplo. Si la hermana Janet me torce la boca, eso a mí no me tiene por qué afectar mi alabanza. Yo no vengo a ver a la hermana Janet, yo vengo a ver a Dios. Si la hermana Nancy me dijo, no me cae, pastor, no me importa. Yo no tengo con qué agradecerle a Dios lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. A mí hizo muchas cosas, a mí me salió de un tumor. Y no se me olvida, el problema es cuando la persona, mire, muchos de ustedes han olvidado de dónde Dios los sacó. Por eso su alabanza ha menguado, su agradecimiento, su respeto hacia Dios. Hermanos, ya no le damos a Dios el debido respeto que Él merece cuando estamos en su casa. No lo adoramos como Él lo merece. Amén. Pareciera que estamos en la macroplaza. Mucho ya nomás le falta tener la taza y las galletitas. Aleluya. No, amado hermano, cuando usted entre por ese lugar, no es la gloria ni para mí ni para usted. La gloria es para Dios. Amén. Mire, yo recuerdo que cuando hicimos el servicio militar, y me acuerdo muy bien que nuestro hermano Alejandro lo hicimos juntos,
Oiga, no nos dejaba ni hablar. Si usted le contestaba tan solo una palabra al sargento, al soldado, nos ponían a hacer quién sabe cuántas lagartijas. Y pobre llegar tarde. Lo que hoy necesita la iglesia es una disciplina. Necesitamos disciplinarnos. Así como amamos el trabajo, amemos a Dios. ¿Por qué no faltamos al trabajo? ¿Por qué no le contestamos al jefe? Porque nos ponen de patitas en la calle, hermanos. Y esa es la realidad. Dentro de las fábricas y dentro de los trabajos, nosotros somos uno más en el número. Amén. Pero nosotros debemos entender que cuando vinimos aquí somos parte del pueblo de Dios. Y se nos olvida, no adoramos a Dios con ese corazón, con ese anhelo, con ese deseo. No, es más, hermano, no venimos con ese anhelo de decir, voy a la casa de Dios. Hoy voy a adorar a Dios como si fuera mi último día. Hermano Carlos, yo sé que hay problemas, que hay situaciones, pero nos vamos a olvidar de los problemas y vamos a alabar al único y Dios verdadero. Amén. Tiene situaciones, olvídese de ellos. Dentro de la palabra de Dios nos enseña una historia, hermanos, acerca de los hijos de Salomón. ¿Cuántos alaban a Cristo? Durante el reinado del rey Salomón se cumplieron varias profecías. Y una de las profecías, hermano, que había dado Samuel en cuanto a lo que pasaría cuando Salomón muriera, era la pelea de su reinado. Y la palabra nos enseña, hermano, que... Déjeme leérselo. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Nos habla en Primera de Reyes 12. Nos habla que al momento de la muerte del rey Salomón, hermano, surgieron dos reinos, el reino norte y el reino sur, y el reino de Israel llamado y el reino de Judá. Desde los primeros años del establecimiento de Israel en Canaán, hubo celos entre las dos tribus, las cuales eran las más poderosas, la de Efraín y la de Judá. El hijo de Salomón, Roboam, era el sucesor legítimo ante el trono, pero las tribus del norte de Israel no lo apoyaban. Las tribus no tenían derecho a elegir según su gusto. Ahí no era si te querías o no lo querías, no. El rey se elegía porque era heredero legal ante el trono de David. Sin embargo, como estaban descontentos con el gobierno de Salomón, no fueron a Jerusalén a rendir honores a Roboam. La historia, hermanos, se acota para no hacerlo tan largo, y lo lee en su casa. Hermano, amén. Salomón fue el rey de Israel por muchos años y obedeció a Dios. Amén. En el cual Salomón, viviendo su vida, hermano, tuvo muchas esposas. Algunas de ellas no creían de Dios, muchas adoraban ídolos. Por eso cuando Salomón envejeció, se olvidó de Dios. ¿Qué le estoy hablando? Pasa el tiempo en nuestra vida. Pasa el tiempo en nuestra vida. Llevamos 1 año en el Evangelio, 2 años en el Evangelio, 3 años en el Evangelio, y nos olvidamos de Dios. Si venimos aquí, nos sentamos en la banca, pero Dios está lejos del corazón. Salomón amaba a Dios, pero de acuerdo a cómo él vivía, de acuerdo a sus esposas, él dejó que adoraran a otros ídolos, de tal forma que Salomón se olvidó de Dios e indujeron al pueblo de Dios a rendir culto ante ídolos. Y es lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Existen ídolos dentro del pueblo de Dios, dentro del corazón. Está pasando lo que pasó con Salomón, de la forma en que nos rodeamos, de la forma, hermano, en cómo vivimos. Estamos viviendo una vida lejos de Dios, pensando que amamos a Dios.
Y de tal modo que no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no le agrada a Dios. Ya no amamos a Dios como antes, ya no cantamos a Dios, ya no obedecemos a Dios. Todo nos parece mal, pero lo que es pecado nos parece bien. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Alguien le puede dar un aplauso? Salomón, hermano, hizo lo incorrecto. Muchas veces nosotros estamos haciendo lo incorrecto. No vivimos en unidad, no vivimos en el Espíritu. Y por tanto Dios se enojó contra Salomón. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Rey? Hermanos, Salomón ofreció sacrificios a los ídolos. ¿Cuántas veces nosotros estamos sacrificando lo que es de Dios a algo que no es Dios? Mire, hay a veces que usted está aquí, su cuerpo, pero ¿dónde anda su mente? ¿Dónde está su mente? Anda vagando y vagando y vagando y vagando, y a veces no se da cuenta ni de lo que Dios le habló. Es lo que pasó con Salomón.